Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar sobre el Círculo de Viena, también conocido como positivismo lógico o neopositivismo. La idea es hacer una introducción breve, simplemente para que cuando ustedes aborden el estudio del Círculo de Viena, este les resulte más fácil o más llevadero. Por lo tanto, voy a decir algunas cosas. Primero, básicamente contar quiénes eran, cuál es el contexto de producción en el que escriben, en el que producen. Esto nos parece siempre fundamental. Aclarar un poco, ver bajo qué circunstancias un pensador, o en este caso un grupo, hace su obra. Después, cuáles eran brevemente sus postulados básicos, qué críticas se les pueden hacer a estos postulados básicos, y finalmente la influencia que tiene el Círculo de Viena sobre otras corrientes epistemológicas que van a venir después. El Círculo de Viena surge en los años 20 del siglo pasado, aunque se hace más conocido a partir de la década del 30. Se trata de un grupo de pensadores que tenían algunas cuestiones comunes. Venían de la matemática, de la física, eran de origen judío y tenían una inquietud que iba más allá de sus disciplinas particulares. Estaban interesados por la temática de la ciencia en general. El grupo concretamente surge en 1922, cuando Maurice Schlick ocupa la cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas de la Universidad de Viena. A partir de ahí, él comienza a juntarse con otros científicos que tenían estas inquietudes por las ciencias en general y comienzan a discutir esta problemática. Cómo debe operar la ciencia, cuál es el fundamento de la ciencia y, repito, más allá de las disciplinas particulares. Algunos de sus miembros más conocidos, aunque hay distintas etapas, además del fundador y guía, que era Maurice Schlick, era Rudolf Carnap, Otto Kaufmann, Neurath, entre otros. Una cuestión muy interesante es que a partir de esta cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas en 1922 se conforma una escuela que se ocupa de estos temas de manera específica. Antes de ello suele decirse que el pensamiento epistemológico estaba diseminado en otra serie de inquietudes. A partir de este grupo se trabaja en concreto y específicamente la temática de la filosofía de la ciencia. Podemos decir entonces, o suele decirse, aunque siempre esto hay que tomarlo con cierto cuidado, que es la primera escuela que se dedica a la epistemología en concreto. Este grupo de pensadores estaban preocupados por esta idea de la ciencia relativa, querían y tenían la idea de una ciencia fuerte, una ciencia que descubra la verdad, una ciencia que pueda operar de manera segura con la realidad. Criticaban, por tanto, el relativismo, criticaban la metafísica y criticaban todo tipo de filosofía especulativa que vaya más allá de los hechos. Por tanto, esta escuela tiene una posición ideológica clara y fuerte. Por tanto, podemos ver que el Círculo de Viena retoma la tradición positivista, con toda la ideología que ahí subyace. Esta idea de ciencia como un conocimiento superior a otras formas de conocimiento, un conocimiento claramente diferenciado, objetivo, que busca la verdad, empírico, y por tanto hay un desdén a la filosofía especulativa, a la metafísica, a la religión, y ellos retoman a los pensadores que se entroncan con esta línea históricamente, con el positivismo, con el empirismo. Por ejemplo, van a preferir a Aristóteles antes que a Platón, van a desdeñar claramente a Hegel, a Marx, van a retomar a John Locke, van a tomar algunas cuestiones de Kant. Por supuesto, solo algunas cuestiones, pero ellos se consideran herederos de la tradición positivista, de ahí el nombre también de neopositivismo. Pero es todavía su ideología más fuerte que el positivismo clásico. Por ejemplo, el ataque a la metafísica. Y acá viene la cuestión del contexto de producción que les hacía referencia al principio. Ellos escriben después
de la Primera Guerra Mundial, donde el positivismo había sufrido un revés. A partir de 1915, con la tragedia de la Primera Guerra Mundial, se produce como un rechazo a esta ideología positivista de progreso ininterrumpido, de donde a través de la ciencia el hombre iba a obtener la felicidad. Se produce un ataque muy grande en el campo de la ciencia y también en el campo del arte. Ya no está clara la idea de objetividad y de progreso que había mandado en todo el siglo XIX y hasta que finalizara la Primera Guerra Mundial. Frente a esta reacción podría pensarse una contrarreacción del Círculo de Viena, porque sale con toda fuerza a defender las banderas de la objetividad y de la ciencia dura, de la ciencia fuerte, frente a todo relativismo y frente a la metafísica. Acá podemos ver cómo el contexto también influye, ¿no? Entonces, repito, se puede pensar como una contrarreacción positivista a la reacción antipositivista que se da después de la Primera Guerra Mundial. Y en cuanto a defensores del positivismo con una ideología concreta, ellos tenían un objetivo epistemológico, científico, que por supuesto también se le pueden encontrar ribetes políticos. La idea era unificar a la ciencia, que la ciencia tenga un lenguaje común, y el modelo era el de la física y el de la matemática. Estaban obsesionados por tener un lenguaje unívoco, donde no haya ambigüedades, que se pueda transmitir de manera casi física, ¿no? A través de una simbología. En este objetivo ellos se reunían con distintos pensadores con sus mismos intereses y trabajaron en unificar la ciencia en una enciclopedia con un lenguaje común. Esos eran sus postulados y sus objetivos, y acá criticaban a toda metafísica, más aún que el positivismo. El positivismo no decía que la metafísica no tenía sentido, sino decía que la metafísica era otro tipo de problemas que escapaban al ámbito de la ciencia. El Círculo de Viena va más allá y va a decir no solo que no se puede resolver los problemas metafísicos en un campo científico, sino más aún que los problemas metafísicos no tienen sentido. La metafísica es un mal uso del lenguaje. Es intentar disfrazar de sentido preposiciones que realmente no lo tienen. Este era uno de los objetivos del Círculo de Viena, y transformar toda filosofía de una filosofía especulativa y metafísica a una filosofía analítica, cuya tarea era desbrozar todo texto, toda producción científica y tratar de descubrir si había algo de metafísica ahí, si las preposiciones tenían sentido. Las preposiciones con sentido solo son las que no son metafísicas, las que dicen algo acerca del mundo, o aquellas que se pueden deducir lógicamente. Entonces, toda filosofía tenía que reducirse a la filosofía analítica, y la ciencia era un corpus de conocimiento transmisible y comunicable de manera unívoca a través de un lenguaje común. Por esto podemos decir que entre los postulados del Círculo de Viena está un positivismo exacerbado con un ataque feroz a la metafísica, que retoma todos los preceptos del positivismo clásico, pero que le agrega un fuerte componente de la lógica y un fuerte componente del lenguaje. A estos principios básicos del Círculo de Viena, que en conjunto se lo conocen con el nombre de concepción heredada, habría que sumarle la verificación como criterio de demarcación y la inducción como metodología científica. Un criterio de demarcación es aquello que utilizamos para separar lo que es ciencia de lo que no lo es. Y solo lo verificable para el Círculo de Viena es científico. Pero atención, lo que no es verificable para el Círculo de Viena no solo no es científico, sino que carece por entero de sentido. Fíjense ustedes lo fuerte de esta preposición, lo cerrada de esta preposición, ¿no? Solo lo verificable es lo que tiene sentido. En cuanto a la inducción, como metodología científica, bueno, el Círculo de Viena va a decir que solo a través de la inducción la ciencia tiene terreno y capacidad para moverse.
Solo con la inducción va a poder establecer teorías, hipótesis, preposiciones que sean verificables. Resumiendo la concepción heredada, estos principios básicos del Círculo de Viena, podríamos decir, tenemos todos los postulados del positivismo clásico, a los cuales le vamos a sumar un fuerte componente del lenguaje, un fuerte componente de la lógica analítica, un empirismo muy radical y un recrudecimiento del ataque a la metafísica. El Círculo de Viena, que logra su mayor influencia en la década del 30, continúa con fuerza en los años 40, donde los pensadores de Viena tienen que emigrar a Estados Unidos por culpa del nazismo, pero ya en la década del 50 pierde muchísima fuerza como corriente epistemológica. Y acá viene la cuestión de las críticas que le podemos hacer a esta visión de la ciencia. La primera es que es una visión muy cerrada de lo que es ciencia. Una concepción totalmente excluyente. Ciencia solo va a ser lo que puede traducirse o expresarse con una simbología unívoca. Ciencia va a ser solo lo verificable. Y de esta manera quedan de lado un montón de cuestiones que forman parte de otros aspectos del campo de la ciencia que quedan excluidos. Y por ejemplo, la cuestión de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, de acuerdo a esta concepción, no van a tener posibilidades de ser, ¿no? Con sus sentidos que no son siempre unívocos, con su lenguaje que no es tan preciso. Es una visión tan dura que se cierra a sí mismo. Ahora bien, la influencia de esta escuela no solo permanece, porque es la propia influencia de las corrientes positivistas. Lo que pasa es que no permanece a través de esa versión que podríamos decir que es aún más dura quizá que el positivismo clásico decimonónico. Vamos a ver posteriormente que en el racionalismo crítico, que es la postura de Karl Popper, un pensador que viene del Círculo de Viena, pero que luego se va criticándolo, podríamos decir que gran parte de estos postulados permanecen aunque reconfigurados, y al día de hoy también permanecen en lo que son las visiones más empiristas de las ciencias y aún de las ciencias sociales, pero repito, no con la forma tan dura y tan rígida que plantearon los pensadores del Círculo de Viena.